va a entrar en, a ver, no estaba grabando, ya retomando, ¿no? Para la práctica calificada de la próxima semana entra el modelo de OADA y este modelo de Bernanke-Blinder. Lo que vamos a ver ahora es Bernanke-Blinder, que es el modelo de ISLM con bancos, en el plano en el plano RY, es decir, vamos a evaluar las curvas ISLL, ya vamos a ver qué es la LL más adelante, pero para la práctica calificada, digamos, vamos a tener que adaptar, de hecho está dentro de la dirigida, el modelo de Bernanke-Blinder a oferta-demanda agregada, ¿no? Eso se puede, y de hecho la semana pasada hemos tenido ejercicios con OADA, ¿no? Digamos que es básicamente unir los dos sectores que habíamos visto hasta las dos primeras dirigidas. Entonces, nada, quedamos así. No hay asesoría, pero vamos a quedar con ustedes, mandarles algún solucionario de de calificadas anteriores para que las puedan tomar como referencia, ¿no? O practicar, ¿no? Recuerden que también es importante que revisen lo que ven con el profesor en clase, ¿no? Seguramente que ya también están en en el mismo tema, ¿no? Y ahí pueden encontrar también más ejemplos para que ustedes practiquen. Así que nada, empezamos con la dirigida de ahora. Eh, a ver. Ya. Entonces, esa, un segundito. Ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver, como les decía, en esta dirigida, el modelo de Bernanke-Blinder, que es un modelo de ISLM con sistema bancario, ¿no? Va a aparecer ahora en este modelo dos tipos de tasa de interés. La tasa de interés convencional, la que conocemos, que es la I, ¿no? La I minúscula, es la tasa de interés del mercado de bonos, ¿no? Y aparecerá esta nueva variable o esta nueva tasa de interés que es la R, ¿no? R mayúscula, que significará la tasa del sistema bancario o la tasa que implica el costo del crédito bancario, ¿verdad? Entonces ahora las empresas que invierten en la economía van a tener dos opciones. Uno, pedir préstamo en el mercado de bonos a la tasa I, a la que conocemos, o pedir préstamo a los bancos, ¿no? A la tasa R o en el sistema bancario. Entonces surgirá, ¿no? Este sistema bancario o este mercado de préstamos, como quieran verlo, ¿no? Eh, lo vamos a ver, por lo tanto, a través de la L y la LD. ¿Qué significa la L? Es la oferta de préstamos, ¿no? Si hay un mercado de préstamos, tiene que haber una oferta de préstamos y una demanda de préstamos bancarios. Entonces, la oferta de préstamos va a estar determinada por esta variable L mayúscula, ¿no? ¿Quiénes van a ofertar préstamos, ¿no? ¿Quiénes ofrecen préstamos bancarios? Solamente los bancos. ¿Quiénes demandan préstamos, ¿no? Préstamos bancarios, solo las empresas para invertir, solo las empresas, ¿sí? Entonces, y las empresas toman como referencia entonces el spread o esta diferencia entre cuánto varía la tasa de interés en el mercado de bonos o cuánto varía la tasa de interés en el sistema bancario para decidir, digamos, en qué mercado tomar el préstamo para la inversión, ¿no? Otro concepto importante dentro de este modelo es el tema del circulante, ¿no? La gente no tiene dinero en sus bolsillos, es decir, no hay dinero en efectivo circulando en la economía, por eso se dice que el circulante es cero. Todo el sistema está bancarizado, es decir, cuando la gente recibe sus salarios, deposita inmediatamente su dinero en el sistema bancario, ¿verdad? Y al momento que quieren consumir bienes y servicios, ¿no? Lo hacen a través de las transferencias bancarias, utilizando, no sé, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ¿sí? Ese es uno de los supuestos también de este modelo, ¿no? Que no hay circulante, la gente no tiene dinero en efectivo en sus manos, solamente todo lo depositan en el sistema bancario. Entonces, esos depósitos que hace la gente en el sistema bancario son los que usan o son parte de los fondos prestables de los bancos, ¿sí? Son parte de los fondos prestables que tienen los bancos. Los bancos a quienes le prestan a las empresas, ¿verdad? Ese es digamos, el canal, ¿no? Entonces, parte de los depósitos de la gente va a representar los fondos prestables que utilizan los bancos para ofrecer préstamos a las empresas, ¿verdad? Ahora, de esos fondos prestables solamente va a haber una parte que los bancos pueden prestar. Hay una parte que va a estar representada en esta variable, que es la tasa de encaje mediante este símbolo, teta,
que los bancos tienen que pagar al Banco Central, ¿no? El Banco Central establece cuál es la tasa de encaje a la que deben tomar como referencia los bancos, ¿no? Entonces, de los fondos prestables, una parte de esos fondos, el Banco Central le dice a los bancos, no puedes prestar y lo tienes que pagar al Banco Central, y el resto es lo que los bancos tienen disponible para ofrecer, ¿no? Para la oferta de préstamos. Entonces, eso es importante. Ahora, entonces, en este equilibrio del mercado de préstamos bancarios, ¿no? Lo vamos a hallar mediante, ¿no? Igualar la oferta de préstamos con la demanda de préstamos. Y así vamos a encontrar esta nueva curva que la vamos a llamar LL. ¿Sí? Esta nueva curva que la vamos a llamar LL. Entonces vamos a revisar el enunciado, ¿no? Ya resumido con toda esta introducción que les acabo de hacer, ¿no? El modelo Bernanke-Blinder, entonces, un mercado, tiene el mercado de bienes, tal como como lo conocemos, la IS, ¿verdad? Que surge de igualar la producción con todo lo que se demanda, el mercado monetario, ¿no? Que nos va a establecer la base monetaria o el equilibrio entre la oferta monetaria y la demanda monetaria, ¿no? ¿Quién representa la oferta monetaria? El Banco Central, ¿verdad? ¿Quiénes demandan dinero en esta economía? Las personas, pero cuando demandan dinero, inmediatamente lo depositan en el sistema bancario, ¿sí? En el sistema bancario. Entonces, esa, digamos, es la diferencia en este modelo de la curva LM convencional. Existirá entonces también ese tercer mercado, que es el mercado de préstamos bancarios, como les comentaba, ¿no? Donde aquí surgirá esta curva LL, ¿no? Que la hallaremos a partir del equilibrio entre la oferta de préstamos bancarios y la demanda de préstamos bancarios. Y también tendremos la curva de oferta agregada tal como la conocemos, ¿no? El mercado de bonos entonces va a quedar en la sombra por la ley de barras, es decir, como es el último mercado que queda, ¿no? Por la ley de barras, también va a estar en equilibrio. Ahora, para las ecuaciones del modelo de Bernanke-Blinder, ¿no? Tenemos estas funciones. La función de producción de corto plazo, ¿no? Ya sabemos que en estos modelos la producción se mueve en la misma dirección que el empleo, Y es igual a L, ¿no? Y de hecho no vamos a utilizar L, porque L, con esa letra vamos a denominar la oferta de préstamos bancarios, ¿no? O la demanda, LS, LD, si quieren. Entonces, para no confundirnos, vamos a graficar la producción, Y. Pero es lo mismo, ¿no? Cuando nos referimos a producción estamos hablando del empleo. La demanda agregada, ¿no? Que en este caso tiene los tres componentes: consumo, inversión y gasto, como vimos la semana pasada. La función del consumo, ¿no? Que va a depender de 1 menos S por 1 menos T por Y, es la propensión a consumir, ¿no? T es la tasa impositiva, ¿no? Y Y el nivel de producción, ¿no? El multiplicador nos lo dan acá, pero igual los vamos a hallar líneas abajo. La inversión agregada, ¿no? Que depende del optimismo o pesimismo de los empresarios, ¿no? Del I0, ¿no? Y también, ¿no? Del costo del crédito del sistema bancario y del mercado de bonos. ¿Por qué? Porque ya comentamos, ¿no? Hace un momento, que las decisiones de inversión que recaen sobre los empresarios, ¿no? Ellos van a tener que tomar de referencia ahora entre escoger si prestarse en el mercado de bonos a la tasa I o prestarse en el mercado, en el sistema bancario, ¿no? Tomar préstamos de los bancos a la tasa R. Por lo tanto, cualquier variación de estas dos variables hará aumentar o reducir la inversión. Si la tasa de interés interbancaria no aumenta, entonces habrá una relación inversa o ese será el efecto sobre la inversión agregada, ¿no? La inversión agregada se va a reducir. Lo mismo ocurrirá con la tasa de interés como la conocemos, que es la del mercado de los bonos, ¿no? Hay una relación inversa. Si aumenta la tasa de interés, desalienta la inversión agregada. Ahora, MD, que es la demanda de la base monetaria, va a depender entonces de la tasa de encaje, ¿no? Y de la demanda de préstamos bancarios, ¿no? ¿De qué depende la demanda de depósitos bancarios? Del nivel, básicamente de los indicadores principales de la economía, la inflación y el nivel de producción, que también está el estado de la economía y el nivel de la variación de los precios, de P y de y además del rendimiento, ¿no? De la tasa de interés del mercado de bonos, ¿no? ¿Por qué aparece esta tasa de encaje aquí en la demanda de dinero? Porque habíamos dicho que la tasa de encaje,
¿no? Era esa parte de los fondos prestables, de los depósitos que reciben los bancos, pero que no pueden prestar, que deberían pagar al Banco Central. Entonces, ese dinero, que es el que recibe el Banco Central, es una parte de los depósitos bancarios, y eso es lo que eso es lo que va a determinar la demanda de dinero, ¿verdad? Ahora, la oferta monetaria es una variable fija, ¿no? M o MS, como quieran llamarlo, que también la determina el Banco Central, ¿no? O depende de otros valores, la vamos a hallar también líneas abajo. L, que será la oferta de préstamos bancarios, L, que es la oferta de préstamos bancarios, va a depender entonces de los fondos prestables, ¿no? Razonablemente, ¿no? Porque recuerden que los bancos prestan de acuerdo a los depósitos que reciben. Esos depósitos serán parte de sus fondos prestables y no van a prestar toda la cantidad de depósitos que reciben, que es esto, ¿no? P más Y menos A1 por la tasa de interés del mercado de bonos, sino que van a prestar como una parte, la parte teta, que van a pagar al Banco Central. 1 menos Z será entonces esa parte efectiva, ¿no? O que efectivamente pueden prestar a las empresas, ¿no? Entonces, de eso va a depender la oferta de préstamos, de los fondos prestables, 1 menos teta por P más Y menos A1 por I. Y además de la propensión a prestar, ¿no? Que está recogida en esta variable lambda, y de un componente autónomo que, así como la inversión autónoma recogía el pesimismo optimismo de los empresarios, ¿no? Sobre las decisiones de inversión en la economía, el L0 recogerá también el optimismo o pesimismo ahora de los banqueros, ¿no? Qué tan optimistas o pesimistas se van a encontrar en determinados momentos para ofrecer préstamos bancarios. Ya. Luego tenemos la demanda de préstamos bancarios, que depende entonces de los indicadores básicos de los precios, la actividad económica, ¿no? Ya habíamos dicho quiénes demandan dinero, las empresas, no, perdón, préstamos, quienes demandan préstamos, LD son préstamos bancarios, quienes demandan préstamos bancarios, las empresas, ¿sí? ¿Para qué? Para invertir en la economía. La actividad económica entonces, y también del spread, como les mencionaba, o la diferencia entre la tasa de los préstamos bancarios, que es R, o la tasa de interés de los bonos, ¿no? Esa es una decisión que toma la empresa, si prestarse en los bancos o prestarse en el mercado de bonos, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que hablar de la relación, ¿no? ¿Qué pasa si la tasa interbancaria aumenta, ¿no? Aumenta, hay una relación inversa con la demanda de préstamos. Si esta aumenta, entonces si tú eres empresario y quieres prestarte a la tasa más económica, ¿no? O la más barata, vas a preferir prestarte en el mercado de bonos, ¿verdad? Porque la tasa de interés, si te prestas en los bancos y esta tasa está aumentando, ¿no? Vas a devolver más dinero del que inicialmente tomaste. Por lo tanto, la demanda de préstamos bancarios se va a reducir. Por el contrario, ¿no? Hay una relación positiva entre la demanda de préstamos bancarios y la tasa de interés del mercado de bonos, ¿no? Si la tasa de interés del mercado de bonos aumenta, ¿no? Aumentará la demanda de préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque ahora se está encareciendo el costo del crédito en el mercado de bonos. ¿Qué van a preferir los empresarios? Pues prestarse de los bancos donde tienen o donde tendrán una tasa de interés interbancaria menor, ¿no? O una tasa de interés menor, si quieren. Por eso es que el LD aumenta. Entonces, ese es el sentido de por qué tienen estos signos y por qué se relacionan de esa forma, ¿no? La curva de oferta agregada es tal como la conocemos, ¿no? Depende del nivel de, en este caso, precio de los combustibles, está apareciendo esta variable aquí, y de la brecha del producto, ¿no? Y menos y asterisco. Entonces, bueno, acá nada más estamos especificando la oferta de fondos prestables o la oferta de préstamos bancarios, ¿no? Y versus la demanda de préstamos bancarios o fondos prestables, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahora, entonces vamos a construir las curvas. Primero me dice, suponga que el Banco Central fija la tasa de interés del bono y la tasa de encaje. A ver, un segundo. Sí.
Suponga que el Banco Central fija la tasa de interés del bono y fija la tasa de caja, es decir, puede establecer esos dos instrumentos de política, ¿no? La cantidad de dinero y L van a ser variables endógenas, por lo tanto, ¿verdad? Porque si en el mercado monetario o en la curva LM, ¿no? El Banco Central fija la tasa de interés, entonces, ¿qué se va a determinar en el mercado monetario? La cantidad de dinero. Si el Banco Central fijara la cantidad de dinero, más bien en el mercado monetario se determinaría la tasa de interés, o la tasa de interés pasaría a ser una variable endógena. En este caso, la tasa de interés es una variable exógena. Por eso que nos dicen M y L serán variables endógenas. Obtenga la curva ISLL, inserte OA, y grafíquelas en el plano RY, ¿no? RY. Antes utilizábamos en el modelo ISLM, ¿no? O ISRT, los determinantes serán I y Y, pero ahora estamos diciendo que I es fija, entonces graficamos necesariamente en este plano, R y Y, ¿no? Y el nivel de producción. Bueno, y abajo tenemos que graficar la curva de la oferta agregada en el plano PY, esos determinantes sí no están cambiando. Entonces construimos la IS, igualamos la función de producción con la función de demanda y reemplazamos los valores de consumo, inversión y gasto, ¿verdad? Y será igual entonces a, ¿de qué depende C? 1 menos S por 1 menos T por Y. ¿De qué depende la inversión? De I0 menos B por R más I, y del gasto público, que en este caso nos dicen está fijo, ¿sí? No nos están dando algún dato de que hay regla fiscal, de que hay un objetivo de presupuesto equilibrado al final del semestre, o que hay claro, una meta fiscal o presupuesto equilibrado, ¿no? Son los tres casos. Nos dicen simplemente que el gasto es G. Luego juntamos los Y's, esto pasaría a restar y luego factorizo Y. ¿Qué me queda? Y por 1 menos S por 1 menos T, y al otro lado I0 menos BR menos BI más G. Paso a dividir este término y ese sería el multiplicador de empleo, ¿no? Y igual a 1 sobre 1 menos S por 1 menos T, de hecho nos lo daban también de dato en el ejercicio. Y todo eso sería el intercepto de la IS. Entonces acá tenemos la función de Y en función de R, que es esta, digamos, acá está dividida entre el intercepto, es la misma que esta, solo que estamos separando intercepto y estamos separando pendiente. Si vamos a graficar en el plano YR, ¿no? Y el nivel de producción y R la tasa de interés interbancaria, tenemos que separar, digamos, el intercepto o las variables que son exógenas y que quedan de modelo o que no se determinan en el modelo. Entonces, esas serían I0 más G menos BI, y la pendiente de la curva, que es K por B. También pueden expresar R en función de Y, ¿no? Y esta sería la misma IS, ¿no? En la calificada ustedes podrían encontrar las dos formas, ¿no? Si les ponemos una IS así, es lo mismo que ponerles una IS de esta forma, ¿sí? Ambas son válidas. Definimos entonces la curva de oferta agregada, que no hay más desarrollo que hacer, más que acomodar el intercepto y la pendiente, ¿no? Sabemos que ya asterisco es una variable exógena, que la variable endógena del modelo OADA es P y Y, así que la pendiente de esta curva OA sería A4, y el precio de las materias primas, creo que está determinado por P0 y simplemente acompañado por A3, también forma parte del intercepto del OA, es una curva con pendiente positiva. Lo mismo aquí en la IS, es una curva con pendiente, en este caso negativa, ¿verdad? Ahora, para construir la LL, ¿no? Vamos a partir, como les decía, del equilibrio entre la oferta de préstamos bancarios y la demanda de préstamos bancarios. LS es igual a LD, ¿no? Yo tengo que la oferta de préstamos bancarios, ¿de qué dependía? ¿No? De quienes ofrecen préstamos, quienes ofrecen préstamos, los bancos, quienes demandan préstamos, las empresas. Entonces, ¿de qué depende la oferta de préstamos bancarios? Del optimismo o pesimismo de los banqueros y de los fondos prestables, ¿no? De los fondos prestables o de los fondos disponibles que obtienen de los depósitos que hacen la gente en el sistema bancario, ¿no? Eso lo utilizan, y luego del descuento del pago de la tasa de encaje al Banco Central, por eso es que sale el 1 menos teta, ¿no? Y de la propensión a prestar también que tiene el sistema bancario en esta economía. Luego tenemos la función de demanda de los préstamos bancarios. Ya sabemos que las decisiones de demanda que toman los empresarios, porque son ellos los que demandan préstamos bancarios, tomarán en cuenta los indicadores de precios, el nivel de producción, actividad económica y el spread de las dos tasas de interés. Entonces reemplazamos los valores.
L0 más lambda por 1 menos teta por P más Y menos A1 por I será igual a P más Y menos A2 por R menos I. Lo que voy a hacer aquí es desarrollar eso para sacar los términos afuera y luego factorizarlos, ¿sí? Tengo L0 más lambda por 1 menos teta por P más lambda por 1 menos teta por Y, en este caso aquí hay un menos, así que sería menos A1 por lambda por 1 menos teta por la tasa de interés del mercado de bonos, igual a P más Y, aquí tengo menos A2 por R más A2 por la tasa de interés del mercado de bonos. Entonces lo que yo quiero es hallar una relación en la LL entre R y Y, ¿verdad? Entonces voy a despejar R en función de Y. Entonces este menos A2 por R lo voy a pasar al otro lado con signo positivo y todos estos los pasaré al otro lado con el signo contrario para luego factorizar. Entonces tendría A2 por R igual a P, esto pasaría con signo negativo, menos lambda por 1 menos teta por P, acá tengo más Y por, menos lambda por 1 menos teta por Y, luego aquí tengo más A2 por I, todo esto pasa al otro lado con signo positivo, más A1 por lambda por 1 menos teta por I, menos el L0 que es el que queda, ¿no? Aquí estaba con signo positivo y acá pasará con signo negativo. Luego voy a factorizar los P, los Y y las tasas de interés. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? A2 por R igual a 1 menos lambda por 1 menos teta por P, más 1 menos lambda por 1 menos teta por P, más A2 más A1 por lambda por 1 menos teta, todo por I, ¿no? Y el menos L2, ¿no? El pesimismo optimismo de los banqueros. Entonces paso a dividir el A2 para despejar el R entre cada uno de estos términos y finalmente obtengo la LL, ¿verdad? La curva LL. Y como ven, hay una variable que es endógena, que de hecho es el nivel de precios, ¿no? P depende de otras variables, en este caso el precio, el precio mundial de los combustibles, creo, de las materias primas, ¿no? En general, de Y asterisco, ¿no? Y también de Y. Entonces hay que incluir o reemplazar esta variable aquí para luego factorizar con los términos que queden, ¿no? O agregar términos en el intercepto, ¿no? Y a esa curva le vamos a llamar LLOA. Por eso que en el ejercicio les ponían en el ítem insertar OA dentro de la LL. ¿Por qué? Porque aparecerá esta P, que es una variable endógena, ¿no? Entonces vamos con reemplazando esa curva dentro de la LL. Entonces, esta es la fórmula R igual a 1 menos lambda por 1 menos z sobre 2, y acá teníamos P, pero P vale A3 por P0 menos A4 por Y asterisco más A4 por Y, ¿no? Menos el resto de variables que quedan, L0 sobre A2 más A1 por lambda por 1 menos teta sobre A2 por I, más 1 menos lambda por 1 menos teta sobre A2 por Y. Luego lo que voy a hacer es sacar estos términos afuera, ¿no? Multiplicados por cada uno de estos, y de hecho aparecerán estos dos nuevos términos en el intercepto, y son variables exógenas que no tienen que ser reemplazadas por otras, ni... Sí, o sea, me pregunta su compañera si es que siempre se tiene que insertar la OA en la LL solo si el ejercicio lo pide. En realidad hay que reemplazarlo, ¿no? Porque la respuesta, o sea, si tú me dices que esta respuesta de la LL es una respuesta final, es una respuesta incorrecta, porque P es una variable endógena. Recuerden que en el modelo estamos evaluando estamos indicando que las únicas variables endógenas de las curvas deben ser R y Y, ¿no? Y en esta curva no, porque P es una variable endógena, así que necesariamente necesita ser reemplazada por la OA. Esa es una respuesta final de la LL. Lo otro es que depende cuando estás hallando las derivadas, ¿no? Cuando estás hallando las derivadas, puedes derivar directamente la curva que te va a resultar de reemplazar la OA en la LL, o lo puedes hacer, derivar esta curva de acá y luego derivarás el DDP que hayas de la OA. Y así es como lo vamos a hacer en el ejercicio. Podemos derivar también de frente utilizando esa curva. Nos saldrá lo mismo, digamos, pero para la respuesta final, cuando les pidamos la LL, tiene que ser reemplazada la OA, ¿sí? A ver, ya, entonces nos habíamos quedado aquí.
Entonces reemplazamos estos, multiplicamos este valor por cada uno de los términos para hallar estos dos nuevos que aparecen en el intercepto. Entonces nada más sería 1 menos lambda por 1 menos z sobre 2, ahora por A3 por P0, menos 1 menos lambda por 1 menos z sobre 2 por A4, esto por Y asterisco, más este término, 1 menos lambda por 1 menos z sobre 2 por A4 por Y. Recuerden que seguía quedando el resto de términos, ¿verdad? Menos L0 sobre A2, aquí la tasa de interés y el Y. Estos Y los vamos a factorizar y como se dan cuenta tienen el 1 menos lambda por 1 menos z sobre 2 es igual en ambos, lo único que está variando es que aquí hay un 1 y aquí hay un A4, entonces será una suma, ¿verdad? Al momento de factorizar. Entonces finalmente obtendré la LLOA, que es la respuesta final, ¿no? R es igual a 1 menos lambda por 1 menos z sobre A2 por A3 por P0, que P0 es una variable exógena, menos, o sea, es parte del intercepto, menos 1 menos lambda por 1 menos z sobre A2 por A4 por Y asterisco, menos L0 sobre A2 más A2 más A1 por lambda por 1 menos z sobre A2 por I. Esto también es parte del intercepto porque el ejercicio nos dice el Banco Central fija la tasa de interés, así que este es un valor que está dado, entonces es parte del intercepto, digamos, no hay que reemplazarlo por otro, ¿no? A diferencia del modelo OADA, por ejemplo, ¿no? Donde podíamos reemplazar de acuerdo a que el Banco Central nos decía, si fija la cantidad de dinero, entonces la I se vuelve endógena y habría que reemplazarlo acá. Entonces, en este caso sería de esta forma, ¿verdad? Luego tenemos lo que hemos factorizado del nivel de producción, o Y, que es 1 más A4 por 1 menos lambda por 1 menos Z sobre A2 por Y. Entonces, finalmente todo esto sería el intercepto y todo esto sería la pendiente. En este caso es LLOA. ¿Sí? LLOA. Como les digo, no es una regla, no necesariamente lo tomen así, dependerá. En este caso, de lo que nos diga, de lo que nos diga el ejercicio, ¿no? En este caso, como nos dicen que la tasa de interés está fija, esto es como si fuese un I0, así que no hay que reemplazarlo, es un valor exógeno y es correcto que aparezca dentro del intercepto. Finalmente, R y Y son las únicas variables endógenas del modelo. Pero si es que nos dicen el Banco Central fija la cantidad de dinero, entonces en el mercado monetario la tasa de interés se volvería endógena, es decir, va a depender de otros valores y habría que insertarla aquí. ¿Sí? Dependerá, como le digo, no es una regla. En este caso, bajo los supuestos que estamos viendo, llegamos hasta esta curva, ¿sí? LLOA. Entonces, si diferenciamos todo el modelo, en el caso de la IS, ¿cuáles son las variables exógenas del modelo o endógenas, ¿no? Si quieren? En las tres curvas solamente P, Y y R, ¿verdad? P, Y y R, de hecho los planos que graficamos son en base a la combinación de esas variables. El resto de variables en la IS que son exógenas deberían ser I0, D de G, no K por D de G si quieren que es la derivada, menos KB por DDI, y DDI es una variable exógena, menos KB por DDR, ¿no? Luego en la LL, ¿cuáles son las variables endógenas o las derivadas en estos casos? 1 menos lambda por 1 menos z sobre A2 por DDP, DDL0 acompañado por 1 sobre menos 1 sobre A2, el DDI, que es una variable exógena, ¿no? Que está acompañado por A2 más A1 por lambda por 1 menos z sobre A2, y el DDY que tiene este multiplicador, ¿verdad? Lo mismo en la oferta agregada, ¿no? Acá estoy derivando, como se dan cuenta, en cadena. No estoy derivando esta, estoy derivando esta, ¿no? Cada curva por separado. Pero si yo podría incluir en esta LL todo el valor del DDP que sale de la OA y es lo mismo, ¿no? Obtendré lo mismo y luego factorizaré DDY y es lo mismo que yo derive en esta parte. Por eso les decía, en la derivada ustedes pueden hacer o sea, como mejor puedan obtener los resultados, pero siempre, o no descuidando, mejor dicho, o siempre tengan en cuenta que hay que reemplazar por las variables que son endógenas, ¿no? Si van a trabajar con esta LL, recuerden que hay que derivar también con respecto a P. Si derivan con respecto a esta LL, ya no hay que derivar con respecto al DDP porque ya está incluido aquí, ¿verdad? Entonces, eso nada más tener cuidado. Entonces, las variables exógenas son todas las que sobran, con excepción de P, Y y R, que son las variables endógenas. Entonces, así hemos construido la curva LLOA, que ha resultado del equilibrio en el mercado de préstamos bancarios.
Y bueno, se graficará de esta forma, ¿no? Ya sabemos que la IS en este caso tiene una pendiente negativa que se grafica hacia abajo y la LL será una pendiente, es una curva con pendiente positiva, ¿no? Mientras más sube R, más sube Y. Eso es lo que nos da el ejercicio. La OA también ya sabemos que es una curva con pendiente positiva y se grafica en el plano P y Y, ¿no? Como en los modelos de OADA que hemos visto la semana pasada. Y estos serán los puntos de equilibrio. Ahora empezamos a analizar los diversos choques que pueden ocurrir en esta economía. A ver, en el caso B nos dicen, si el Banco Central reduce la tasa de encaje de es menor que cero, ¿no? ¿Cuál es el efecto entonces sobre la tasa de interés interbancaria, la actividad económica y el nivel de precios? Diga qué va a ocurrir con la oferta de préstamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es derivar la IS y la OA, ¿verdad? Entonces, yo tengo, esta es la curva IS, esta es la curva OA. Entonces, derivamos. Aquí solamente me quedaría, bueno, acá estamos derivando más bien la curva que es D de Y en función de R, que es lo mismo que habíamos hecho arriba, ¿no? Les decía que ambas son válidas, ¿no? Derivar esta o derivar esta. Si derivan D de Y, acá tendrían que derivar con respecto al D de teta, si es que aparece en la IS, pero en realidad la tasa de encaje no aparece en la IS, ¿verdad? No aparece ahí. Entonces solamente vamos a derivar con respecto a las variables endógenas del modelo, D de Y, D de P o D de R. D de P no está aquí, así que sería solo D de Y con respecto al menos KB por D de R. Y eso es lo que encontramos aquí abajo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tengo. D de Y igual a menos KB por D de R y el teta no está presente o la tasa de encaje no está presente en la IS. Lo mismo para la oferta agregada, solo sería D de P con respecto al D de Y. Ahí tampoco no aparece la tasa de encaje ni el R, ¿verdad? Entonces, solo sería A4 por D de Y. En la LL sí está presente la tasa de encaje, pero de hecho tenemos que recordar cómo derivar porque no es una variable que está sola, sino que está multiplicada por otras de las variables que también forman parte del intercepto, ¿verdad? Y incluso está en el intercepto de la LL y en la pendiente de la LL, ¿no? Aquí está el teta y aquí también está el teta en cada uno de los términos. Entonces, lo que vamos a hacer es recordar cómo derivar una multiplicación, porque esto es una multiplicación, ¿verdad? Entonces, establecemos un primer término y un... ¿Qué pasó? Me asusté. ¿Les llegó a ustedes también ese mensaje? Una alerta del... ¿Qué fue? Dije, ¿pero qué es? Ya me desapareció el mensaje, la alerta. ¿Qué cosa era? ¿Alerta de qué? Simulacro nacional. Dios, dije que algo pasó en mi edificio, no sé, pensé que era la alarma de incendio o algo así. Bueno, ya, sigamos. Nadie salió del simulacro. Mentira, el que quiere salga. Bueno, wow, qué susto, ¿eh? Ya, entonces seguimos. Recordemos cómo se deriva una multiplicación. Establecemos un primer término y un segundo término. En este caso será la tasa de encaje, que es respecto a la cual tenemos que derivar, y las otras variables, ya sea el P, la tasa de interés o el Y. Entonces, ¿cómo se deriva una multiplicación? Derivada del primero, ¿no? El U en este caso, por el segundo normal, más el primero normal por derivada del segundo. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar para derivar esta curva. Entonces, derivamos con respecto a teta. Primero, derivada del primero, ¿no? O si quieren, el P, ¿no? El D de P por cuánto sería la derivada del D de P o por el segundo normal, si quieren, ¿no? Sería 1 menos lambda por 1 menos teta sobre A2, más el segundo normal, que es P, por la derivada ahora de la tasa de encaje. Lambda sobre, ¿no? La derivada de esto sería menos con menos más lambda sobre 2, más lambda sobre 2, por P, el segundo normal, pero derivada del primero, por D de teta. Lo mismo para los otros términos, más la derivada del D de I, ¿no? A2 más A1 por lambda por 1 menos teta sobre A2 por D de I, menos
la derivada ahora con respecto a la tasa de encaje, que es acá hay un menos, ¿verdad? Menos por A1 por lambda sobre A2 por el D de teta. Y eso es lo que tenemos acá. Menos A1 sobre A2 por lambda por I, ¿no? Por I, porque es el segundo término normal sin derivar, y por el D de teta. Más lo mismo para el último término que nos queda, que es 1 menos lambda por 1 menos teta sobre A2 por Y, ¿no? Más lambda sobre A2 por Y por D de teta, ¿verdad? Aquí es D de Y, aquí es D de Y, eso no se nos ha pasado, es D de Y aquí. Más la derivada con respecto a la tasa de encaje, acá eso se convierte en más, ¿verdad? Menos lambda por menos 1 es más lambda sobre A2 por Y, el segundo normal, por derivada del primero, que es la derivada con respecto a la tasa de encaje. Entonces, sabemos que el Banco Central fija la tasa de interés en un valor exógeno, ¿verdad? Así que el DDI en realidad es cero, así que todo ese término se va a ir. ¿Qué me va a quedar? Lo único que me va a quedar es, voy a factorizar primero todas las derivadas respecto a la tasa de encaje, ¿no? O sea, este término con este término, con este término. En ambas se repite lambda sobre 2, lambda sobre 2 y lambda sobre 2. ¿Qué me va a quedar entonces? Lambda sobre A2 por acá P más Y, menos el A1, ¿no? Este A1 es el que sobra, menos A1 por D de teta, más eh, acá estoy reemplazando el DDP, recuerden que les decía, ¿no? Ustedes pueden derivar en esta curva, en la curva LL, o pueden derivar en la curva LOA. Si derivan en esta curva, como lo estamos haciendo, hay que derivar y reemplazar con respecto al DDP, y eso va a salir de la OA, ¿sí? Que es lo mismo de insertar la OA dentro de la LL y derivar en esa curva, ¿sí? Así que este DDP que sale de la OA, que ya lo hemos hallado aquí antes, será A4 por DDY. Y es lo que estoy reemplazando acá. Eso es lo que me queda. 1 menos lambda por 1 menos teta sobre 2 por A4 por D de Y, más 1 menos lambda por 1 menos teta sobre A2 por D de Y. Luego lo que tendría es factorizo estos D de Y, ¿no? Recuerden que este término es igual a este término y solamente acá hay un 1 y un A4 y se están sumando, así que ese será el nuevo valor que aparece junto al D de Y. Entonces tendría que el DDR es igual a lambda sobre A2 por P más Y menos A1 por I por la tasa de encaje más 1 más A4, todo por 1 menos lambda por 1 menos Z sobre A2 por D de Y. Este D de Y ya sabemos cuál es la relación o de qué depende con respecto al DDR porque lo hemos hallado en la IS, así que lo reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto era esa derivada? Menos K por B por DR. Entonces reemplazamos aquí lo mismo, ¿no? En estos parámetros, pero adelante aparecerá ahora el menos KB por DDR. Todo este término pasará al otro lado sumando, factorizo el DDR y voy a tener esta fracción. A2 más KB por 1 más A4, todo por 1 menos lambda por 1 menos teta sobre A2. Al otro lado me seguía quedando lambda sobre A2 por P más Y menos A1 por I por el D de teta. Entonces el A2 en el denominador en ambos términos de cada lado se van a eliminar o se simplifican, ¿no? Y finalmente me quedaría todo este término sobre todo este término. Y esa será la derivada, ¿no? Finalmente he encontrado el primer efecto, que es el D de la derivada de la tasa de encaje con respecto a o el efecto sobre la tasa de interés interbancaria, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿de qué va a depender esa derivada, ¿no? ¿Qué es exactamente ese P más Y menos A1 por I? Pues es la demanda de depósitos bancarios, ¿no? Entonces tiene sentido que la tasa de interés interbancaria, ¿no? Dependa, o el efecto sobre la tasa de interés interbancaria, ¿no? Dependa de los depósitos bancarios, porque si la tasa de encaje está reduciéndose, en este caso no es menor que cero, ¿verdad? Es decir, los bancos tienen que pagar menos cantidad de dinero al Banco Central, que es precisamente eso es lo que representa la tasa de encaje. Entonces, ¿qué sucederá con sus fondos prestables? Sus fondos prestables van a aumentar, ¿verdad? ¿Y de qué dependen los fondos prestables? Que ofertan a las empresas, los fondos prestables son la demanda de depósitos bancarios, ¿verdad? Entonces tiene sentido que toda esta ecuación aparezca aquí en esta derivada, ¿no? Eso es importante para ver la relación, ¿no? O el sentido de las variables.
Entonces, en el caso de la IS, ya podemos hallar las otras derivadas, ¿no? Si el DDY era igual a menos KB por DDR, ponemos todo el DDR aquí, ya tengo la relación entre la derivada de la tasa de encaje y el efecto sobre la actividad económica, que de hecho aquí aparece un menos. Entonces, si la tasa de encaje se reduce, menos con menos, más. Eso será un efecto, un choque positivo para el nivel de actividad económica o el empleo, porque será mayor que cero. Para el caso de los precios también, ahí los precios están aumentando, la inflación está aumentando, ¿verdad? Aquí era A4 por DDY. DDY es menos KB por todo el DDR, que es todo este factor, menos con menos más. Los precios también van a aumentar. Y así obtengo los tres efectos sobre la tasa de interés interbancaria, la actividad económica y la inflación. Uy, acá se pasó esto. Esto debería estar acá abajo, pero bueno. Ya, esto es para graficar. Para términos gráficos, tenemos que ver exactamente eh, qué curva se está afectando, ¿no? Ya habíamos hecho en la derivada o habíamos establecido que la tasa de encaje no aparecía en la IS, por lo tanto no va a ser una curva que se mueva porque no tiene a la tasa de encaje ni en su intercepto ni en su pendiente. Tampoco en la oferta agregada no aparece ni en el intercepto ni en la pendiente y tampoco, perdón, sí aparecerá en la LL, que de hecho será la única curva que se mueve. Entonces tenemos que ver que la tasa de encaje aparece en el intercepto y en la pendiente de la LL, ¿verdad? Entonces tenemos que ver exactamente hacia dónde se va a mover la curva. Entonces, si lo que me dicen es que la tasa de encaje se reduce, ¿no? Y todo esto es el intercepto. ¿Qué pasa si esto se reduce? Recuerden que aquí tenemos un 1 menos lambda más lambda por teta, ¿no? Más lambda por teta. Si la tasa de encaje se reduce, ese más lambda por teta hará reducir el denominador. Entonces, el cociente de esta división será menor, ¿verdad? Entonces, el intercepto de la LL se va a reducir, se va a reducir. Entonces, por ahí ya tenemos hacia dónde se mueve la curva. Habrá un traslado paralelo de la curva hacia abajo, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con la pendiente? ¿No? ¿Se volverá más empinada o más aplanada? Entonces, vamos a ver aquí. Lo mismo, ¿no? Si la tasa de interés, si la tasa de encaje se reduce, ¿no? Este denominador, que es más lambda por teta, será menor y el cociente de esta división será menor. Por lo tanto, esto implicará que la pendiente de la LL, si la tasa de encaje o si el Banco Central decide reducir la tasa de encaje, quiere decir que también va a disminuir la pendiente. Eso nos indica que la curva se hará más aplanada. Entonces, ¿cuál será el traslado de la curva? Pues implicará un traslado de la LL hacia la L1, ¿no? En esta forma, ¿verdad? Hacia abajo y volviéndose más aplanada, ¿no? Si fuese más empinada, giraría hacia ese lado, ¿no? En este caso está girando hacia este lado, ¿no? Se vuelve más aplanada. Y efectivamente el nuevo punto de equilibrio estará aquí, en el cruce de la IS con la LL1, ¿no? Donde tenemos una tasa de interés interbancaria menor, donde tenemos una actividad económica, un nivel de actividad económica mayor, ¿no? Y trasladando ese efecto sobre el nivel de precios en la curva de oferta agregada implicará un traslado dentro de la curva donde el equilibrio final hará aumentar los precios de P0 a P1 y también se corresponde con el nivel de actividad económica de arriba que ha aumentado, ¿no? Estamos en un mejor nivel de la actividad económica. Entonces, es importante notar que lambda por 1 menos teta, ¿no? Son los fondos prestables disponibles de los bancos, ¿verdad? Teta por los depósitos bancarios, ¿no? O la demanda de depósitos bancarios es lo que pagan al Banco Central. Lo que les queda, ¿no? Son los que ofrecen en fondos prestables para las empresas, es decir, 1 menos teta, ¿no? Y esto va a depender también por eso de la propensión a prestar, que es este lambda, ¿no? Entonces, por eso ponemos acá, ¿no? Esta fracción de los fondos prestables disponibles que los bancos ofertan en el mercado de fondos prestables es el determinante que aparece dentro de las derivadas, ¿no? Entonces podemos inferir que si la tasa de encaje cae, entonces esta fracción va a aumentar. Entonces es un choque de oferta a los fondos prestables, ¿verdad? A los fondos prestables. De hecho va a aumentar, ¿no? Aumenta. Si teta cae, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos analizado, ¿no? Afectará negativamente a la pendiente y también negativamente al intercepto de la LL. Entonces, ¿qué será? Un choque de demanda positivo. Decimos choque de demanda positivo porque hace aumentar la actividad económica, ¿no? Hace aumentar la actividad económica positivamente, es decir, en un mejor nivel que el equilibrio inicial. La pendiente de la LL
bueno, acá ya la estamos viendo la relación, ¿no? En este caso estamos diciendo que se hace masa aplanada, ya lo hemos visto. Para la parte analítica, entonces lo primero que hay que, de acuerdo a todo lo que hemos conversado en este ejercicio, es que una reducción de la tasa de encaje hace aumentar la oferta de préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque ahora los bancos van a tener una parte mayor de los fondos que reciben de los depósitos para prestar. Entonces, los fondos prestables de los bancos aumentan, esto hará aumentar entonces la oferta de préstamos, porque son ellos los que ofrecen préstamos bancarios. ¿Y qué ocurrirá entonces en el mercado de préstamos? Si la oferta de préstamos bancarios es mayor que la demanda de préstamos bancarios, la variable que se va a ajustar en ese mercado será la tasa de interés interbancario, ¿no? Si hay un exceso de oferta de préstamos bancarios, el R se va a reducir, ¿no? La tasa de interés interbancaria cae, ¿no? ¿Y qué sucederá en la mente de los empresarios, ¿no? Si la tasa de interés interbancaria cae, entonces esto va a alentar la inversión. ¿Por qué? Porque una tasa de interés interbancaria más barata motivará, ¿no? O alentará que tomen préstamos en el sistema bancario para invertir. Y ese es el canal por el cual se incentiva la inversión agregada, por ende la demanda agregada, ¿no? Y por ende el nivel de producción y los precios, ¿no? Y los precios. Entonces, ese es el efecto que hemos encontrado, digamos, es importante tener claro la relación y el sentido sobre todo de las variables al momento de dar la explicación de lo que está ocurriendo, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Esto que les decía. Nada, vamos entonces ahora al ejercicio C. ¿Cuál es el efecto de una rebaja de la tasa de interés de referencia o la tasa de política sobre la tasa activa de interés interbancaria, la actividad económica y el nivel de precios, es decir, sobre R, P y Y? Diga qué ocurre con la oferta de préstamos. Y acá nos dan unos supuestos que los vamos a aplicar ahora. Si si primero A0 por A1, que es el supuesto que nos dan, es igual a A2, entonces A1 será A2 sobre A0. Eso partiendo por ahí lo vamos a utilizar ahora más abajo. Recordamos las curvas, ¿no? Recordamos las curvas y no hay nada que reemplazar en la IS en la OA, se quedan tal cual, pero sí en la LL, ¿no? Recuerden que esta era la LL original, que acá tenía lambda por 1 menos teta, ¿no? Lambda por 1 menos z, ahora nos dicen en el ejercicio que lambda por 1 menos z es A0, así que le vamos a poner aquí A0, ¿no? Y acá ya está reemplazado en esta línea en esta segunda ecuación de la LL, A0. Luego tenemos aquí, ¿por qué todo este término en rojo se convierte en 2? Aquí está la resolución, ¿no? Sería A2 más A1 por lambda por 1 menos teta sobre A2. ¿Cuánto es lambda por 1 menos teta? A0, ¿no? Nos dan aquí en todo el ejercicio. Entonces tendría A2 más A1 por A0 sobre A2. ¿Cuánto es A0 por A1? Es A2, ¿verdad? Entonces A1 por A0 en esta parte del ejercicio sería A2. Entonces acá tendría 2A2 sobre A2, el A2 se elimina arriba y abajo y solamente me queda el 2. Por eso es que todo este término se va a convertir, de acuerdo a los supuestos que nos está dando este ítem, en 2i solamente, ¿verdad? 2i. Luego, lo que nos queda aquí, ¿no? Que sería 1 menos el lambda por 1 menos z, lo reemplazo por el A0, abajo me queda sobre 2 y y. Entonces ya tengo la nueva forma de la curva LL. Entonces vamos a derivar, el choque que nos piden hallar ahora es el de la tasa de interés menor a 0, ¿no? Derivo la IS. En la IS está presente la tasa de interés, que si bien es un valor fijo, ¿no? Exógeno, no quiere decir que no cambie. De hecho, el Banco Central puede utilizar esa variable como su instrumento de política y podría variar. Entonces, IS sería igual a DDY igual a menos KB por DDI, menos KB por DDR. Esta derivada era la que habíamos allá en el ejercicio anterior. Se está agregando esta derivada, que es la que nos indican averiguar el impacto que ocasiona sobre la actividad económica, ¿no? Aquí si quieren estamos derivando DDR con respecto al DDY, o estamos despejando el DDR, ¿no? Porque vamos a igualarlo en la LL, ahora vamos a ver, acá sería DDR igual a, todo esto pasa con menos, ¿no? Menos DDI menos 1 sobre KB por DDY. En la OA solo derivamos con respecto al DDP y al DDY. DDP es igual a A0 por DDY. En la LL derivaremos con respecto al DDP, no se olviden porque estamos trabajando con esta curva, no con la LLOA. Podrían derivar también directamente en la LLOA, que sería DDR
con respecto al DDP, y este DDP lo ponemos en rojo, porque ya saben que hay que reemplazarlo por esta derivada, A4 por DDY, acompañado de 1 menos A0 sobre A2, más la derivada con respecto al DDI, que es 2 por DDI, más la derivada con respecto al DDY, que es 1 menos A0 sobre A2, ¿no? Que es esto de acá. 1 menos A0 sobre 2 por DDY. Luego voy a igualar el DDR que he obtenido de la IS y de la LL para recién hallar la relación entre la tasa de interés, perdón, sí, entre la tasa de interés y el Y. Entonces, ¿qué me queda? Aquí tengo menos DDI menos 1 sobre KB por DDY es igual a 1 menos A0 sobre A2. Aquí estaba el DDP, este DDP, y acá ya está reemplazado con el valor de la OA a 4 por DDY, más 2 DDI, más 1 menos A0 sobre A2 por DDY. Voy a juntar, eh, voy a juntar estos DDYs, ¿no? Que simplemente es este término, 1 menos A0 sobre A2 por 1 más A4 por DDY. Y luego voy a juntar los i's y voy a juntar los y's a un lado. Entonces tengo esta relación y tengo esta relación. Factorizo y esto es lo que voy a obtener al final. Bueno, acá yo estoy resolviendo esta suma de fracciones y este es el denominador. A2 por KB y arriba me queda 1 más A4 por 1 menos A0 por KB más A2, todo esto por D de Y. Entonces hay un supuesto que nos dicen en el ítem que es que A2 es igual a KB por 1 más A4. Entonces, si acá tengo A2, acá tengo A2 y acá tengo A2 también, 1 más A4 por KB y eso es igual a A2, entonces en realidad puedo simplificar ese término en cada uno, ¿verdad? En cada lado puedo simplificarlo. Entonces, eso es lo que hago. Y al otro lado, más bien me estaría quedando el menos D de I, menos 2I, y eso me da menos 3D de I. Sigo con la resolución del ejercicio, entonces al final solamente me va a quedar este denominador. K por B, arriba me quedará 1 menos A0 más 1, que será 1 más 1, 2 menos A0 sobre KB por D de Y, al otro lado menos el 3D de I, y despejo el D de Y, y finalmente encuentro el impacto del cambio en la tasa de interés sobre el nivel de actividad económica. El ejercicio nos dice que la tasa de interés, el Banco Central reduce la tasa de interés menos con menos, más. Esto será beneficioso para la actividad económica o implica un choque positivo. Es D de Y mayor que 0. En el caso de la OA, recuerden que era A4 por D de Y, yo sé que el D de Y es menos 3KB sobre 2 menos A0, así que si lo multiplico por A4 aquí adelante, eso ya me da el resultado o el impacto sobre el DDP, ¿no? Con respecto al DDI. Nuevamente, menos con menos, más. Eso implicará entonces que una reducción de la tasa de interés hará aumentar el nivel de inflación o hará aumentar los precios en la economía. En el caso de la IS, perdón, el caso del DDR, no puedo reemplazar en cualquiera de las DDRs que hay, ya sea en la DDR de la LL o de la IS. En este caso estoy reemplazando en el de la IS. ¿Cuál era la derivada? DDR igual a menos DDI menos 1 sobre KB por DDY. Entonces tendría menos DDI menos 1 sobre KB. ¿Cuánto vale el DDY? Menos 3KB sobre 2 menos A0 por DDI. Se va el KB arriba y el KB abajo y me queda esta suma de fracciones, que finalmente me da este multiplicador, 1 más A0 sobre 2 menos A0, ¿no? Entonces, si se reduce la tasa de interés interbancaria, ¿no? Menos con más, menos. Entonces, la tasa de interés, perdón, la tasa de interés de mercado de bonos, la tasa de interés interbancaria será menor que 0 también. Entonces, ahora vamos a ver la explicación, ¿no? Si la tasa de interés está presente en el intercepto de la IS y en el intercepto de la LL. Entonces, gráficamente vamos a tener un traslado de ambas curvas, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer para identificar cuál es el gráfico correcto o hacia dónde se van o qué curva se va a mover y hacia dónde. Entonces, en la IS hay una relación inversa entre la tasa de interés y el nivel de producción. Por lo tanto, si la tasa de interés baja, que es lo que está ocurriendo en el ejercicio, el nivel de producción va a aumentar. Entonces tenemos un choque positivo de la IS que implicará un traslado paralelo de la curva hacia la derecha, hacia la derecha. En el caso de la LL hay una relación directa entre la tasa de interés y la tasa de interés interbancaria, ¿no? La tasa de interés en el mercado de bonos, la I y la R. Por lo tanto, si I baja, R también va a bajar. Eso implicará un choque
negativo en la LL. ¿Y por qué decimos negativo? Negativo porque hace reducir la tasa de interés interbancaria, R. Entonces, no necesariamente negativo es que se mueve a la izquierda. En este caso, como esta curva es una curva con pendiente positiva, cuando decimos negativo es que se está moviendo hacia la derecha, pero en realidad es hacia abajo, si quieren, ¿no? Hacia la derecha, hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos decir que la LL, que un choque negativo a la LL significa que se traslada a la izquierda, como si interpretamos al momento que evaluamos la IS. ¿Por qué? Porque si lo ponemos a este lado, en realidad la tasa de interés interbancaria está aumentando y eso más bien sería un choque positivo y no negativo. Así que acá es lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Por la pendiente de la curva. La LL tiene pendiente positiva a diferencia de la IS. Entonces movemos la curva LL hacia dónde? Hacia la izquierda, perdón, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y podemos trasladar la curva LL aquí hasta este nivel. No, ¿verdad? Porque el punto de equilibrio final estaría aquí, si quieren, ¿no? En el cruce de la IS1 con la nueva LL. Pero este punto me da una tasa de interés interbancaria mayor. Entonces, puedo reducirla hasta este punto donde tenga una R, la misma tasa de interés interbancaria que el equilibrio inicial tampoco, ¿verdad? Porque según la matemática que hemos encontrado, nos dicen que una reducción de la tasa de interés lo que hace es reducir también la tasa de interés interbancaria. Entonces tengo que moverla tanto que pueda obtener este resultado. Por eso es que se traslada efectivamente hasta este nivel. Entonces el resultado de hacia dónde o qué magnitud se mueve la curva, cuál será el gráfico final, dependerá de los datos matemáticos que han usado, ¿sí? Por eso es importante hacer esa relación, ¿no? E identificar también, ¿no? Lo que están hallando matemáticamente y el sentido de las variables, independientemente de los valores numéricos que puedan tener. Entonces, bueno, finalmente el equilibrio va a estar aquí, ¿verdad? En la LL1 con la IS1, donde tenemos una tasa de interés interbancaria menor y en donde la actividad económica ha aumentado. Dentro de la OA significará un traslado dentro de la curva de un punto de equilibrio hacia otro con un nivel de precios mayor, ¿sí? Entonces, para el análisis tenemos acá varias partes, ¿no? Primero para las personas, ¿no? O para los hogares. Si la tasa de interés del mercado de bonos se reduce, ¿no? Se reduce, ¿no? Hay un choque de oferta de crédito positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los fondos prestables están aumentando, ¿no? Va a aumentar la oferta de préstamos bancarios, va a haber un desequilibrio en la oferta de préstamos bancarios y esto va a hacer que la tasa de interés interbancaria se reduzca. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque los bonos se hacen menos atractivos, ¿no? Ahora están en un nivel menor al que se encontraban, ¿no? Se está reduciendo la tasa de interés del mercado de bonos. Si los bonos se hacen menos atractivos, ¿qué va a preferir la gente? ¿O dónde va a preferir depositar su dinero, ¿no? ¿En el mercado de los bonos o en el mercado bancario? En el mercado bancario que tiene mayor rendimiento, ¿verdad? Entonces la gente prefiere depositar su dinero, ¿no? Porque recuerden que el circulante es cero y la gente no puede tener efectivos, lo deposita en el sistema bancario. Entonces, los bancos van a tener más fondos prestables, ¿verdad? Entonces, por eso es que ponemos esta línea aquí, ¿no? Que los fondos prestables aumentan. Entonces, acá va a ocurrir el desequilibrio en el mercado de préstamos y esto va a llevar a que la tasa de interés se reduzca porque habrá un exceso de oferta de préstamos bancarios. ¿No? Y los bancos van a tener, gracias a esto que les decía, ¿no? Que los depósitos bancarios que reciben los bancos se está incrementando. Por el lado de las empresas, ¿qué pasa si se reduce la tasa de interés del mercado de bonos? ¿No? Primero, las firmas van a decidir si financiarse con bonos, ¿no? O con préstamo bancario. Si la tasa de interés del mercado de bonos se reduce, ¿verdad? Se reduce. Entonces, en lugar de, las firmas van a decidir prestarse, en lugar de comprar bonos, en los fondos prestables de los bancos, ¿no? Debido a que la tasa de interés ahora, digamos, es más competitiva, ¿no? Ha subido, ¿no? Perdón, ha bajado su valor, es más barato tomar crédito en ese sector y no en los bancos, ¿no? Esto va a reducir, por lo tanto, la demanda de fondos prestables, ¿no? La demanda de fondos prestables. ¿Por qué? Porque una parte de los empresarios preferirá prestarse, nuevamente repito, en el mercado de bonos donde el costo de crédito es más barato, ¿no? En comparación de la tasa de interés interbancaria que no ha cambiado de valor. Esto va a generar entonces un exceso de oferta
de los fondos prestables, ¿no? Si el LS baja, ¿no? Perdón, si la demanda por préstamos bancarios baja y la oferta de préstamos bancarios permanece igual, entonces acá habrá un desequilibrio, ¿no? Que llevará cuál es la variable que se ajusta en el mercado de préstamos bancarios, la tasa de interés interbancario. Entonces hay un exceso de oferta, la tasa de interés tiene que bajar. Y eso es lo que hemos encontrado matemáticamente, ¿no? Eh, claro, el mercado vuelve al equilibrio con una reducción de la tasa activa bancaria. Eh, ya, entonces la caída de la tasa activa bancaria lo que va a hacer es, por el lado de la inversión, promover, ¿verdad? Promover, ¿por qué? Porque se está abaratando el costo del crédito. Primero, digamos, hay esta decisión de los empresarios si prestarse en el mercado de bonos o en los bancos, pero finalmente en alguno de los dos, ¿no? De acuerdo al análisis que hemos hecho, en algunos será más beneficioso prestarse. Si se prestan es para invertir. Por lo tanto, una reducción de la tasa de interés, ya sea I o sea R, en este caso es R, promoverá, ¿no? O alentará la inversión agregada finalmente y esto va a hacer que se aumente hay dos canales, ¿no? Dos canales por los cuales la actividad económica crece y también el nivel de precios, ¿no? Uno por el lado de la caída de R, de la tasa de interés interbancaria, que abarata el costo del crédito a consecuencia de esta, ¿verdad? A consecuencia de que la tasa de interés del mercado de bonos también se está abaratando. Entonces, por este canal también hay un incentivo de la inversión y eso es lo que veíamos gráficamente, ¿verdad? Si bien se mueve la LL hacia este lado, se mueve hasta recuperar el nivel de la tasa de interés interbancaria inicial y de por sí de eso ya tenemos un efecto positivo, pero además se traslada hacia este punto, ¿verdad? Hacia este punto. Ya, entonces finalmente esa es todo el análisis del efecto de la reducción de la tasa de interés, ¿no? Como ven, en este modelo, a diferencia del anterior, ¿no? Del modelo OADA, tenemos este nuevo mercado de préstamos bancarios. Por lo tanto, es importante que ustedes pongan en las respuestas analíticas, cuando vean en la práctica calificada, tienen que mencionar qué ocurre con los fondos prestables, qué ocurre con los depósitos bancarios, qué ocurre con la oferta y con la demanda de préstamos bancarios, qué ocurre con la tasa de interés interbancaria, ¿no? Y cómo se afecta, cuáles son esos canales de transmisión y a qué llevan, digamos, como resultado del nivel de empleo, la tasa de interés, del mercado de bonos y el nivel de precios, ¿sí? Es importante mencionar todo lo que ocurre en ese mercado, no porque ahora estamos en un modelo no simplemente de OADA, sino en un modelo de ISL, LM o OADA si quieren, pero con bancos, ¿verdad? Con bancos. Entonces es importante el rol de los bancos en esta economía y tenemos que decir qué está ocurriendo en ese sector. Entonces, eso como consejo para la parte analítica, ¿sí? ¿Qué ocurre con los fondos prestables? ¿Qué ocurre con la demanda de préstamos o la oferta de préstamos, etcétera, etcétera? Ya, entonces vamos con el ejercicio de, me dicen, si los empresarios se tornan optimistas y aumentan la inversión autónoma, explique qué sucede con la tasa activa de interés bancaria, la actividad bancaria, el nivel de precios, nuevamente es el efecto sobre R, Y y P, diga qué ocurre con la oferta de préstamos también, ¿no? Así como lo hemos hecho en los dos ítems anteriores, y de qué factores va a depender el multiplicador de la inversión autónoma. Entonces, recordando las curvas, no tenemos la IS, la OA y la LL, ya con los supuestos reemplazados, y derivamos, ¿no? En el caso de la IS, sí vamos a derivar con respecto al I0 porque está presente en el intercepto de la IS, así que sería DDR igual a 1 sobre B por D de I0 menos 1 sobre KB por D de Y. En la OA tenemos la misma derivada que en el caso anterior, A4 por D de Y. En la LL derivamos D de R con respecto al D de P, 1 menos A0 sobre A2 por D de P, más 1 menos A0 sobre A2 por D de Y. El D de P lo reemplazamos de la OA y sería A4 por D de Y, factorizamos esos dos y finalmente tengo esta derivada. D de R es igual a 1 más A4 por 1 menos A0 sobre A2 por D de Y.
Igualamos el DDR entonces de la IS y de la LL para poder obtener la relación entre el DDY y el I0. Entonces tengo esto, ¿verdad? 1 más A4 por 1 menos A0 sobre A2 por DDY igual a 1 sobre B por I0 menos 1 sobre KB por DDY. Esto de acá pasa a sumar al otro lado, sumo las fracciones, saco el denominador y voy a tener este valor, ¿verdad? 1 más A4 por KB por 1 menos A2, menos A0, perdón, más A2 sobre A2 por KB, ¿no? Recuerden que, por supuesto, el KB por 1 más A4 es A2, así que puedo factorizar el A2 arriba y el A2 abajo, y me sigue quedando al otro lado 1 sobre B por DDI 0. Entonces, me quedará finalmente esta fracción arriba, 2 menos A0 sobre KB, despejo el DDY y ya tengo la relación entre el DDI 0 o la inversión autónoma con respecto o el impacto sobre la actividad económica, que es K sobre 2 menos A0, ¿no? Y de hecho sí, es positivo, no hay un efecto positivo. Si aumenta o si los empresarios se tornan optimistas de invertir, se tornan optimistas, acá nos dicen, ¿no? El DDI 0 aumenta, entonces el nivel de actividad económica también aumentará. Eso implicará un choque positivo para la economía. ¿Positivo por qué? Porque hace aumentar el nivel de actividad económica o el empleo, ¿no? Para el caso del lado A, simplemente es este DDI multiplicada por A4, así que sería A4 por K sobre 2 menos A0 por DDI 0. ¿Verdad? También positivo y positivo, aumenta la inflación. Para el caso de la LL, ¿cuál era la derivada en la LL? Con respecto al DDR, era DDR igual a 1 más A4 por 1 menos A0 sobre A2 por DDY. El DDY yo sé que es K sobre 2 por 1 menos A0 por DDI y voy a obtener todo este valor si quieren, ¿no? Acá estoy multiplicando todo esto y también hay un impacto positivo, ¿no? Si aumenta o si los empresarios se vuelven optimistas, la tasa de interés interbancaria aumentará. Entonces, una de las preguntas que nos hacen en este ítem es ¿de qué depende la derivada de I0? ¿No? Eso lo vamos a ver acá. Entonces, primero decimos que la I0 va a afectar únicamente al intercepto de la IS, ¿verdad? Porque es una variable que aparece solo en la curva IS, no está presente ni en la LL ni en la OA. Entonces, ¿qué implicará? Solo un movimiento de esa curva hacia la derecha, ¿no? Porque la curva IS independiente negativa, ¿no? Un traslado positivo o un aumento de intercepto significa un traslado hacia la derecha. Ahora, ¿de qué factores va a depender la inversión autónoma? Como ven, de multiplicador keynesiano, pero también de este valor que aparece aquí, ¿no? De este valor, que es el A0. ¿Y qué representa el A0? Representa la tasa de encaje y la propensión a prestar de los banqueros, ¿no? Que tiene sentido, ¿verdad? Si los empresarios se tornan optimistas de invertir, ¿no? De invertir, ¿no? Por lo tanto, los empresarios también, digamos, la inversión aumentará o se reducirá de acuerdo a la propensión a prestar que tengan los banqueros, dado ese aumento de optimismo para que aumente la inversión agregada en la economía, ¿verdad? Entonces tiene sentido que aparezca esa variable aquí y también sobre la tasa de encaje, ¿no? Porque si los empresarios se tornan nuevamente optimistas para invertir, van a tomar más préstamos bancarios. Entonces los bancos tienen que tomar decisión sobre los fondos que van a ofrecer, ¿no? Como préstamos bancarios, ¿no? Y eso de qué va a depender del nivel de la tasa de encaje, ¿no? Del nivel de la tasa de encaje. O lo que les queda, digamos, los fondos disponibles para prestar, que son 1 menos teta, ¿verdad? Recuerden que teta es esa parte que pagan al Banco Central que no pueden tocar de los fondos prestables, pero 1 menos teta serán los fondos prestables que efectivamente pueden dar a ofrecer para los empresarios. Entonces, es razonable que este impacto de I0, ¿no? Del optimismo o pesimismo de los empresarios, ¿no? Tanto en el nivel de actividad económica, en la tasa de interés interbancaria o en el nivel de precios, dependa de esta variable que es el A0. Bueno, entonces gráficamente lo que estamos hallando es esto, ¿verdad? La LL no se mueve, la OA no se mueve, solo la IS se trasladará paralelamente hacia la derecha, es un choque positivo en la economía, ¿no? Y el nuevo equilibrio, en el nuevo equilibrio tendremos una tasa de interés interbancaria mayor, un nivel de actividad económica mayor, que es lo que hemos hallado matemáticamente, y el OA será un traslado de la curva de este punto a este punto con una mayor inflación. Entonces,
Finalmente, ¿qué es lo que ocurre dentro de la analítica? ¿No? Ya vamos explicando al momento que resolvemos el ejercicio también parte de esto, pero acá es como un resumen, ¿no? Si la inversión autónoma aumenta, el primer impacto que ocurre es que aumenta la inversión agregada, ¿no? El optimismo de los empresarios se torna en querer invertir más. Por lo tanto, la inversión agregada aumenta, aumenta la demanda agregada. Si comparamos la demanda agregada con el nivel de producción, va a haber un exceso de demanda agregada que tenemos que suplir aumentando también el nivel de producción, ¿verdad? Por lo tanto, aumentaremos los precios. Ahora, ¿de qué depende la demanda de préstamos? La demanda de préstamos bancarios, ¿no? Del nivel de actividad económica y del nivel de precios, ¿no? O si quieren, de los depósitos bancarios o los fondos prestables, ¿verdad? Si los empresarios se tornan optimistas de prestar, ¿no? Perdón, optimistas de invertir, van a tomar préstamos bancarios. Por lo tanto, la demanda de préstamos bancarios aumentará. ¿Qué ocurrirá en ese mercado? En el mercado de préstamos bancarios, la demanda de préstamos será mayor que la oferta de préstamos y para equilibrar ese mercado tenemos que aumentar la tasa de interés interbancaria y esto es lo que nos lleva a este resultado final, ¿no? Eso es lo que nos lleva hacia ese resultado final. Entonces ese es el resumen de este choque. Que como ven es también positivo. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos con el ítem E. Con el ítem E. Si los banqueros se tornan pesimistas, nos dicen, ¿no? Ahora, ¿cuál era esa variable que recogía el optimismo o pesimismo de los banqueros? El L0, ¿no? Explique qué va a suceder con R, con Y y con P. Diga qué ocurre con la oferta de préstamos. También es importante, es lo que estamos haciendo en todos los ítems, decir qué ocurre con la oferta de préstamos o decir qué es lo que ocurre en el mercado de préstamos bancarios. Los supuestos que ya hemos aplicado, ¿no? Tenemos entonces ISLL y OA, donde está presente el L0, ¿no? Esa variable que recoge el optimismo o pesimismo de los banqueros, solamente en la LL. Entonces vamos a derivar esa curva con respecto al DDR, con respecto al DDP, con respecto al DDL0 y con respecto al DDY. DDY. En la IS hemos derivado solamente con respecto al DDR, al DDY, en la UA estamos derivando con respecto al DDP y al DDY, que es por A4, y esto lo vamos a reemplazar aquí. Lo reemplazo y factorizo los Y, me va a quedar en la LL que el DDR es igual a 1 más A4 por 1 menos A0 sobre A2 por DDY, menos 1 sobre A2 por DDL0, ¿no? Entonces voy a igualar el DDR de la IS y el DDR de la LL. Y voy a tener esta relación, ¿verdad? Lo que voy a hacer aquí es juntar los DDYs, menos 1 sobre A2 por DDL0, paso al otro lado con signo positivo, factorizo los DDYs y voy a tener esta ecuación, ¿no? 1 más A4 por 1 menos A2 sobre A2 más 1 sobre KB por DDY igual a DDL0 sobre A2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo aquí? ¿No? Si quieren, va a aparecer este A2 también aquí, ¿verdad? Que por supuesto el modelo se va a simplificar porque el A2 es igual a KB por 1 más A2, ¿no? Entonces acá aparecerá un A2 arriba también que podemos simplificar con este 2 de acá abajo. Entonces finalmente me va a quedar el mismo denominador, KB y KB. Solo que me queda aquí arriba 1 más 1 menos A0, ¿no? Que esto me dará finalmente 2 menos A0 sobre KB en este lado y al otro lado seguirá existiendo el 1 sobre A2 por DDL0. Despejo el DDY y finalmente encuentro el impacto sobre la actividad económica, ¿no? Que una reducción o un pesimismo de los banqueros, ¿no? Si los banqueros se tornan pesimistas de prestar o de ofrecer préstamos bancarios, ¿no? Menos con más, menos. Eso significará qué cosa para la actividad económica, un choque negativo, ¿no? Un choque negativo porque la actividad económica o el nivel de empleo se va a reducir, será menor que cero. Será menor que cero. ¿Qué sucederá con los precios? Bueno, reemplazamos el DDY aquí, sería DDP igual a A4 por DDY, sería A4 por KB sobre A2 por 2 menos A0 por el DDL0, menos, ¿no? Menos con más, menos el nivel de inflación
va a reducirse, ¿no? Será menos, el nivel de precios se va a reducir. ¿Y qué sucederá con el DDR? Bueno, acá reemplazo el DDY que haya dado antes, ya sea en la IS o en la LL, en este caso lo estoy reemplazando aquí, sería menos 1 sobre KB por DDY. ¿Qué me queda aquí? Menos 1 sobre KB, el DDY es KB sobre A2 por 2 menos A0 por DDL0, KB arriba y KB abajo se simplifican, y lo que tengo aquí finalmente es menos 1 sobre A2 por 2 menos A0. Menos con menos, más. Entonces, en realidad, ¿qué ocurrirá con la tasa de interés interbancaria? Matemáticamente, si los banqueros se tornan pesimistas de prestar, va a aumentar, va a aumentar. Entonces vamos aquí con la parte analítica, que es, ¿qué ocurre con la oferta de préstamos? Primero, el pesimismo de los bancos, ¿no? Va a implicar un choque negativo de los fondos prestables, es decir, la oferta de préstamos, ¿no? Se va a contraer, ¿no? Porque si se vuelven pesimistas de prestar, por lo tanto, la oferta de préstamos, porque ellos son los que representan la oferta de préstamos, se va a reducir, ¿no? Se va a reducir. Entonces, esto va a ocasionar un desequilibrio en el mercado de préstamos bancarios, ¿no? Una caída de L0, ¿no? Gráficamente lo que va a hacer es incrementar el intercepto de la curva LL, ¿no? El intercepto de la curva LL. Entonces, como la LL tiene una pendiente positiva, ¿no? Va a ser la única curva que se va a mover, y de hecho decimos que es un choque positivo porque hace aumentar R, es decir, se trasladará hacia arriba, ¿no? Un aumento de intercepto de esta curva implica un traslado de esta curva hacia arriba, hacia aquí. Entonces, el punto de equilibrio final estará en el R1 y en el Y1, ¿no? Con un nivel de actividad económica menor y con una tasa de interés interbancaria mayor, ¿no? Y dentro del agua será un traslado del punto de equilibrio de aquí hacia aquí, de hecho, con un nivel de actividad económica menor y con un nivel de precios menor también. Entonces, analíticamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ya lo hemos estado comentando, ¿no? Si los banqueros se tornan pesimistas de prestar, por lo tanto, la oferta de préstamos bancarios se va a reducir, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son quienes prestan, quienes asumen el rol de prestar dinero para las inversiones, los bancos, ¿verdad? Los bancos. Entonces, el LS, que es esa variable que recoge la oferta de préstamos bancarios, se reduce. ¿Qué ocurrirá en el equilibrio del mercado de préstamos bancarios? La demanda de préstamos bancarios será mayor que la oferta de préstamos bancarios por el pesimismo de los banqueros, ¿no? Entonces, este exceso de demanda se tiene que suplir con un aumento de la tasa de interés interbancaria, ¿no? Y es lo que hemos hallado matemáticamente. Ahora, ¿qué ocurrirá para la inversión, por el lado de la inversión, o cómo llegamos finalmente a la caída de la actividad económica y de los precios, ¿no? Que la tasa de interés interbancaria afecta a la inversión agregada, ¿no? De hecho, hay una relación inversa, ¿no? Si se encarece el costo del crédito, ¿no? Los empresarios que toman préstamos en el sistema bancario, ¿no? Ya no van a querer invertir la misma cantidad que en el equilibrio inicial, ¿verdad? O que en la situación inicial. Por lo tanto, la inversión agregada bajará, por lo tanto, la demanda, existirá un exceso de producción, lo cual nos va a motivar a reducir la actividad económica también, ¿no? Entonces, finalmente, así es como obtenemos los resultados, ¿no? Ya. Para el caso ahora para el gasto público, ¿no? Me dicen, si sube el gasto público, ¿cuál será nuevamente el efecto sobre R, Y y P? Bueno, tengo aquí las tres curvas, ¿no? Derivamos, en el caso de un cambio o un aumento del gasto público, la única variable que variará, ¿no? Será la IS. Ahora no la curva, si tienen, la curva que va a variar es la IS. ¿Por qué? Porque es el G, el nivel de gasto público, está presente únicamente en el intercepto de la IS, como ven acá, ¿verdad? Entonces derivaremos en la IS con respecto al DDR, al DDG, al DDY, en la UA con respecto al DDP, al DDY, en la LL con respecto al DDR, al DDP y al DDY. No se olviden reemplazar aquí lo que han hallado de la OA, y luego igualarán el DDR, la IS y la LL, y finalmente obtendrán la relación del DDY con respecto al DDG, ¿no? Entonces nos vamos a saltar estos pasos en las ecuaciones, ya saben que hay que cuidar reemplazar los supuestos que nos dan,
y voy a tener aquí un impacto positivo, ¿verdad? Si aumenta el gasto público, ¿no? El multiplicador que acompaña es K sobre 2 menos A0, ¿no? Esto implicará un choque positivo de demanda, ¿verdad? Aumenta la actividad económica, mayor a cero. ¿Qué sucederá con los precios? Si la derivada es A4 por DY, pues también los precios van a aumentar. ¿Qué sucederá con la tasa de interés interbancaria? También aumentará, de acuerdo a las derivadas que utilicen y que encuentren, y luego el reemplazo del DI que han hallado anteriormente, la tasa de interés interbancaria tendrá un signo positivo si el gasto público aumenta. Entonces, ¿de qué va a depender el multiplicador de empleo? Nuevamente aparece esta variable, ¿no? Se puede observar que el multiplicador del gasto, perdón, del gasto sobre la producción depende del multiplicador de la curva IS y también de la fracción de fondos disponibles de que los bancos ofertan en el mercado de fondos prestables, que es el A0, ¿no? ¿Cuál es esa fracción de fondos disponibles? Lo que tienen los bancos efectivamente para prestar luego de pagar la tasa de encaje al Banco Central, ¿no? Si T es lo que pagan al Banco Central, 1 menos Z será los fondos disponibles o los fondos prestables que efectivamente tienen para ofrecer a las empresas que demandan préstamos bancarios, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿no? De eso depende el multiplicador del gasto. El aumento del gasto público, entonces, va a incrementar el intercepto de la IS, la curva IS va a trasladarse de manera paralela hacia la izquierda, ¿no? Y ese es el efecto final que tenemos, un aumento de la tasa de interés interbancaria, un aumento de la actividad económica y un aumento de los precios, ¿no? Entonces, el gasto público incrementará la demanda, por lo tanto, la producción, los precios, entonces se va a incrementar la demanda de préstamos bancarios, ¿no? Por parte de las empresas, porque digamos, está mejorándose la situación de la economía, ¿no? La actividad económica está mejor, entonces eso alienta a que los empresarios tomen préstamos para invertir, digamos, ¿no? Porque ven una situación mejor de la economía a comparación del equilibrio inicial. Entonces esto crea un desequilibrio en el mercado monetario que lleva al incremento de la tasa de interés interbancaria, ¿no? Porque hay un exceso de demanda de préstamos bancarios. Luego tenemos este efecto que es, tenemos que hallar los efectos sobre R, Y y P del incremento del precio del petróleo, ¿no? Del P0. Entonces aquí lo único que va a cambiar es la derivada en la oferta agregada, ¿no? El precio del petróleo, que es esta variable P0, aparece dentro del intercepto de la oferta agregada, entonces hay que derivar esa variable con respecto al DDP0. ¿No? Lo mismo en el DDR, ¿no? También va a aparecer ahí el P0, ¿por qué? Porque en el DDR derivamos con respecto al DDY y al DDP, y este DDP hay que reemplazarlo de la OA, así que vamos a tener también esta derivada aparecerá, el DDP0 y el DDY, factorizamos estos y voy a tener aquí la derivada del DDR, función del DDP0, el precio del petróleo, la variación del precio del petróleo, y la derivada con respecto al cambio en la actividad económica, y voy a igualarlo con el DDR que hay en la IS. ¿No? Igualo, resuelvo la ecuación y ya puedo tener la relación entre el DDY y el DDP0. Y de hecho hay una relación negativa, ¿no? Si aumenta el precio del petróleo, más con menos, menos, ¿verdad? Entonces el nivel de actividad económica se reducirá. ¿Qué será eso? Un choque negativo. ¿No? Un choque negativo a la economía. Los precios van a aumentar presumiblemente porque los precios dependen de los precios del precio también del petróleo. Entonces, si aumenta el precio del petróleo, aumentará también la inflación en la economía, ¿verdad? En el caso de la LL, ¿no? El efecto sobre la tasa de interés interbancaria será también mayor, ¿no? O mejor dicho, será mayor a cero o aumentará o será positivo, ¿no? Si aumenta el precio del petróleo, también la tasa de interés interbancaria aumentará. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los préstamos? Bueno, el incremento del nivel de precios causa una mayor demanda de dinero. Recuerden en la LM, ¿no? De qué dependía la demanda de dinero de Y y de P. ¿Verdad? Del nivel de precios. Entonces, si aumentan los precios, ¿no? Va a haber una mayor demanda de dinero. Pero esta mayor demanda de dinero, ¿quiénes demandan dinero? Los hogares, las personas, ¿no? Pero como no hay circulante, ¿no? Ese dinero que ahora, esa demanda de dinero que ahora se está incrementando, tiene que ser necesariamente depositada en los bancos, ¿no? Y este mayor
este aumento en los depósitos bancarios significará qué cosa, que los bancos van a contar ahora con mayor fondos prestables. Si bien una parte de esas van a tener que pagar la tasa de encaje, van a tener en comparación mayor magnitud de los depósitos bancarios o de los fondos prestables, ¿no? Lo cual va a aumentar finalmente la oferta de fondos prestables que ellos ponen a disposición para los empresarios, ¿no? Entonces, gráficamente tenemos que un aumento de P0 incrementa el intercepto de la curva LL, ¿no? Está presente ahí, y también la OA. Entonces, ambas curvas son las que se van a mover, se van a desplazar hacia arriba, ¿no? ¿Por qué hacia arriba? Porque en la LL un aumento de P0 implica un aumento del intercepto positivo, ¿verdad? Entonces, positivo porque hace aumentar la tasa de interés interbancaria, entonces se mueve hacia la izquierda o hacia arriba, si quieres, ¿verdad? Entonces, en este punto, ¿dónde estará el nuevo punto de equilibrio? Aquí, pero no dentro de la misma curva OA, porque si decimos que esta es el punto de equilibrio, ¿qué estamos diciendo? Que los precios están bajando, y eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque el nivel de inflación depende de los precios del petróleo también. Entonces, la OA tiene que trasladarse hacia arriba, ¿no? Porque hace aumentar los precios de equilibrio, ¿no? Y el punto de equilibrio final estaría en este punto, ¿no? Entonces se cumple lo que hemos hallado matemáticamente, ¿no? Incluso también observando las curvas podemos ver hacia dónde se van a mover, se van a desplazar. Entonces, bueno, esto es lo que les mencionaba líneas arriba, ¿no? Un aumento del precio del petróleo incrementará la inflación aquí, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender la demanda de dinero si los precios aumentan, ¿no? La demanda de dinero también depende del nivel de actividad económica y del nivel de precios. Entonces, así hay un desequilibrio en el mercado monetario, ¿no? Aumenta la demanda de dinero, esa demanda de dinero es necesariamente depositada en el sistema bancario, ¿no? En el sistema bancario porque la gente no tiene circulante, no tiene efectivo, ¿no? Entonces tiene que utilizar el sistema bancario a través de los depósitos, ¿no? Entonces, si hay más depósitos, ¿no? Los depósitos bancarios se incrementan, los bancos cuentan con más fondos para prestar. Por lo tanto, la demanda de préstamos se va a incrementar. Este desequilibrio va a llevar al aumento, este exceso de demanda de préstamos bancarios llevará al aumento de la tasa de interés interbancaria, y por este canal es que se desalienta la inversión, ¿no? Se desalienta la inversión porque se encarece el costo del crédito eh, del sistema bancario, ¿verdad? Los empresarios que invierten en la economía y que toman préstamos del sistema bancario, ¿no? Ahora tienen que pagar más por esos préstamos que han tomado, ¿verdad? Por el incremento de R. Entonces, esto desalienta la inversión, afecta la demanda y por ende la actividad económica. Y así es como encontramos el efecto final, ¿verdad? Que se cumple con lo que hemos hallado matemática y gráficamente también. Entonces, más abajo tienen este ejercicio H, ¿no? Que es, les piden resolver del ítem C, D, E, F y G, todos los que hemos visto, ¿no? Pero ahora utilizando ya no el plano ISLL, sino que tienen que utilizar el modelo de OADA. Ya no nos alcanzó tiempo para ver, pero tienen aquí el ejercicio, ¿no? De OADA, o de cómo hallar la demanda agregada, ¿no? Paso a paso, y la forma que tiene y algunos efectos finales, ¿no? Por ejemplo, el que hemos visto, ¿cuál es el efecto de una rebaja de la tasa de interés? Bueno, esto implicará un traslado paralelo de la demanda agregada hacia la izquierda, ¿no? Y acá tienen, bueno, la curva y algunas direcciones de las flechas hacia dónde, o cómo tendrían que cambiar, ¿no? El intercepto de la demanda agregada para cada uno de los casos, ya queda para que ustedes practiquen cómo hallar la matemática, no cómo hallar las derivadas, efectivamente la magnitud del impacto en R, en la cantidad de dinero, en P y en Y, ¿no? Esas son las variables claves del modelo. Bueno, ya los dejo para que ustedes revisen, ¿no? Está aquí de todas maneras. Y bueno, apuntando a la pérdida calificada de la próxima semana, entra nuevamente, repito, la dirigida anterior, esta dirigida del modelo de Bernanke-Blinder, ¿no? Practiquen los modelos en OADA, revisen lo que están viendo también con el profesor en clase, ¿no? Porque pueden obtener ahí también más ejemplos para que puedan reforzar lo que estamos viendo en las dirigidas, ¿no? Entonces, revisen los apuntes, no hay repaso, no hay repaso preparcial, ¿no? Lo que quedamos con sus compañeros al inicio de la clase es que les vamos a mandar tal vez, bueno, el solucionario de la calificada, de hecho, lo van a tener
antes del parcial, ¿no? Antes del parcial van a estar calificadas, ya van a tener sus notas de la calificada 2, ¿no? Porque el parcial creo que no sé si es lunes, miércoles o el viernes, no estoy segura, de la próxima, en 2 semanas, ¿no? Entonces, nada, van a tener sus notas antes, así que también van a poder comparar con lo que se han equivocado, si es que les va mal en la PC2. eh, con el solucionario, ¿sí? Eso también lo van a tener y bueno, con sus compañeros quedamos en entregarles algún ejercicio pasado que tuviéramos sobre PC2, ¿no? Sobre este tema de Bernanke Blinder, para que puedan también repasar. Así que nada, eso sería, chicos. Nos vemos la próxima semana en la PC. Cuídense, buen fin de semana, chicos.